Bueno, aparentemente no era la canción que pensaba, no era la de Prabhupada, la Oda a Prabhupada, sino que era simplemente una versión instrumental de estos monjes de Hare Krishna cantando, no cantando, tocando simplemente. Bueno, estamos hoy hablando acerca del Bhagavad Gita, estamos hablando acerca del capítulo 12 en particular del Bhagavad Gita, que es el que nos habla acerca de la devoción. Estamos entendiendo que la actitud del devoto no es la actitud fundamentalista o parcial de aquel que solo adora un culto y cree que ese culto es todo lo que existe, sino que es una actitud de comunión no solo con la naturaleza, en el sentido de salir por ahí a abrazar árboles, o de adorar alguna estatua de algún dios, o de ir a la misa, sino también que es una actitud de comunión con la existencia. Ya no pensar que, así como decíamos que hacían los bodhisattvas o hacen los bodhisattvas budistas, que la espiritualidad no consiste para el bhakta, para el que sigue el camino de la devoción, en irse aún más allá, donde todo esté bien, huyendo de este más acá donde todo está mal, sino que la actitud del bhakta es una actitud de bhakta, participar, es decir, estar aquí, estar realmente aquí, y reírse y llorar e interactuar, pasarla bien y pasarla mal, pero usted dirá, bueno, pero si en realidad está haciendo todo eso, no veo la diferencia con la persona común. Si todas las personas comunes están todo el tiempo sufriendo y gozando, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque aquí en el verso anterior decía Krishna, Sarvani Karmani, todas tus actividades, Sanyasa, abandonando, y Mat Paraha, apegándote a mí, ¿no? Anenya, es decir, Aniena, sin división, ¿no? Mediante la práctica del Bhakti Yoga, Yogena, sin división, quiere decir que no es una persona que eh, hace lo que hace sin saber que lo hace. El sabio es aquella persona que hace las cosas parecido a la de los demás, pero ahora sabe por qué. Hay un dicho muy famoso en el Zen, en el budismo Zen, que dice al principio, al comienzo de mi práctica, de mi acercamiento a lo espiritual, los ríos eran ríos, las montañas eran montañas y no sé, los árboles eran árboles. Luego empecé en este tema religioso a meditar y todo eso, y bueno, los ríos ya no fueron ríos, las montañas no fueron montañas y los árboles no fueron árboles. Porque cuando uno se mete en estas cosas así como espirituales, todo lo que antes era el fútbol y las cosas cotidianas, ahora ya se cambia por otras. Pero cuando uno realmente hace este camino profundamente, empieza a descubrir que ese fútbol, esas charlas en el bar o ese compartir con el ser querido, en realidad no eran un obstáculo. Estaban perfectamente bien. Ahora se ve con otros ojos. Entonces, el tercer paso es, y al final, los árboles volvieron a ser árboles, el río volvió a ser río y las montañas a ser montañas. Es decir, uno vuelve, regresa, pero con otra óptica. Es decir, uno vuelve a, a comulgar con el mundo, tal como antes comulgaba, solo que ahora le dio como una vuelta de tuerca, un cambio. En el capítulo, a ver dónde estamos, capítulo 8, dice, Krishna le dice, a ver si estamos en el 8, sí, eh, a ver, no, me estaba saltando uno, ya me parecía, el capítulo 6 y 7, a ver, no, ese ya lo habíamos visto recién, ahora viene el capítulo 8, dice, Mayi eva mana adyatsva Mayi buddhim niveshaya Nivasishyasi mayeva aturdvam nasamsaya. Tan solo fija la mente en mí, le dice Krishna, la suprema personalidad de Dios, y ocupa toda tu inteligencia en mí. Así siempre vivirás conmigo sin ninguna duda. Le vuelve a recalcar ese argumento, le dice el argumento de que tiene que ser del todo, ¿no? Uno, así como se dice que una persona no puede estar un poquito embarazada, de la misma manera alguien no puede estar un poquito muerto, tampoco puede estar un poquito
no sé, enamorado. Uno o está enamorado o no lo está, o está muerto o no lo está, o está embarazada o no lo está. Entonces, esto es lo mismo. Usted no puede decir, bueno, yo voy a practicar esto un poquito nada más, ¿viste? Porque tengo otras cosas que hacer, yo tengo que trabajar y, bueno, pensar en mis cosas. Y cuando pueda, en algunos momentos del día, sí, me voy a dedicar a la devoción espiritual, ¿viste? Un poquito. Bueno, eso no funciona. El poquito es muy similar a lo que usted ya tenía, no cambió nada. Entonces por eso Krishna le dice, fija tu mana, tu mente, manténla adatsua, es decir, fija en mí, también tu buddhi, tu inteligencia, y así vivirás ciertamente en mí, no hay ninguna duda. Entonces le dice que fije su mente y su inteligencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la inteligencia es aquella parte más profunda de nosotros mismos, la que sabe dilucidar, que le llamamos a veces la intuición, dilucidar cosas que a simple vista no se pueden dilucidar. Usted, no sé, a veces piensa racionalmente un problema y no lo resuelve, pero de repente algo se le ilumina y usted dice, claro, claro. Bueno, eso es la inteligencia, ¿no? El inteleger, leer entre líneas. Bueno, eso también tiene que estar volcado hacia, de nuevo, no hacia un fulano llamado Krishna o un fulano llamado Cristo, sino hacia esta visión del Bhakta de que todo comulga. Entonces, usted entra ahí dentro de un paradigma, como hablamos en el programa, hace 2 programas, acerca de los egregores o egregores. Es decir, usted empieza a ver la vida como un Bhakta. Y para eso necesita aplicar su mente y su inteligencia. De nada sirve solo la mente y que en el fondo, en su inteligencia, haya una especie de cosa de, pero y esto no cuadra, no me convence. No, usted tiene que estar 100% metido en ello. Y para eso, utilizar su inteligencia. Imagínese que usted empieza a pensar que existen los reptilianos, ¿no? Empieza a estudiar a David Icke y toda esta gente. Y bueno, ¿qué hace? Bueno, empieza a pensar, claro, los reptilianos, te dice, por ejemplo, los reptilianos sí se quieren apoderar del mundo. Se quieren apoderar del mundo y son los gobernantes, porque yo los vi en YouTube, había un vídeo donde estaba una persona que tenía escamas en la cara. Era un reptiliano. ¿Se da cuenta? Usted empieza a racionalizarlo. Ahí va con sus manas, con su mente. Pero también usted empieza a sacar conclusiones. Y sacar conclusiones a nivel muy profundo, muy sutil. Y ahí es donde usa su inteligencia. Y usa su intuición. Es decir, empiezan a surgir nuevas conexiones que no son las que leyó, o las que aprendió, o las que estudió, sino que empiezan a surgir nuevas cosas que usted no había previsto en el caminar, en el cotidiano. Bueno, eso es el buddhi, eso es la inteligencia. Y ahí es donde Krishna dice que sí, que uno debe dedicarle todo. Dice, tan solo fija la mente en mí. Cuando uno hace eso, entra en un estado de comunión con ese paradigma. No hay separación, no hay dudas. Uno ha dedicado todo. No es un cristiano de domingos, ni es un hindú de meditación ocasional, sino que es alguien que está en ello verdaderamente, está metido en eso, si no de nada vale. Por eso dice, fíjese, el verso anterior acababa diciendo que aquel que fija la mente en mí, dice Krishna, para ellos yo soy el que los salva prontamente del océano del nacimiento y la muerte, ¿no? Yo soy el Samudarta, el Salvador, del samsara, la existencia material, del sagarat, del océano, de la mrityu, de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir que nos salva del océano de la muerte? ¿Que usted no se muere? No. Lo que lo salva es de esa sensación de estar perdido, de estar a la deriva, de que la vida lo está llevando de acá para allá y que usted no tiene ni idea para qué. Supóngase de nuevo que usted adhiere a los reptilianos. Cuando usted comprende esa visión reptiliana, esa visión de los extraterrestres, y lo explica todo así, y usted está las 24 horas con ese tema en la cabeza,
y los ve por todas partes y dicen para sus adentros, para mí que mi vecino es un reptiliano, ¿eh? Yo estoy convencidísimo, la verdad. Bueno, usted empieza a con ese paradigma explicar toda su vida, los acontecimientos políticos, sociales, su familia, todo lo que sucede y deja de suceder. De esa manera, usted está cubierto, está como protegido del océano de nacimiento y muerte. Usted ya no teme a morir porque usted entiende que hay, no sé, extraterrestres que lo van a venir a buscar, por así decirlo, que se van a llevar su alma a otro plano. Entonces, cuando usted se hace cristiano, budista, musulmán, pero no porque adhiera a una iglesia en particular, sino que comulga con un paradigma de este estilo, un paradigma devocional, usted, bueno, y también el absoluto, el paradigma absoluto genera también esta protección. Solo que el paradigma del devoto, que es el que estamos viendo, tiene colores, tiene emociones. El paradigma del Shanta, de la paz que hablamos antes, bueno, usted obviamente no va a caer en el samsara, nacimiento y muerte, sale del samsara, pero sale en un sentido como si usted se hubiera apagado, que eso es lo que significa nirvana, extinguirse. Usted se extinguió, entonces claro, ya no sufre más, ya no le pasa más nada. Entonces tampoco tiene miedo a morir, porque está convencido de que ni siquiera existe. Mientras que el devoto está convencido de que existe y de que Dios lo protege y que Dios lo mira a través de los ojos de cada persona, pero especialmente lo mira a través de los ojos de la estatua de la deidad que hay en su templo o del Cristo que está colgado en la iglesia a la que concurre. Entonces empieza a tener otro color